Primera pregunta es una pregunta que me he hecho toda la vida y todavía no he podido responder. ¿Para qué sirve el análisis sintáctico? Bien, pues eso es un tema que he tocado en clase estos días. Y yo soy sincero, no sirve para nada. Bien, bueno, sí, tiene una, bueno, no sé si debería decirlo porque esto va a ser en público, tiene una intención práctica muy clara, que es tener controlados a los alumnos y suspenderlos cuando se quiere. Bueno, vamos a ver. Me estoy exagerando un poco, pero realmente en sí mismo la sintaxis no sirve para nada. Una base sintáctica, una base gramatical siempre es importante. Pero esta obsesión que hay en España con la sintaxis la veo cada vez más absurda. Tenemos alumnos que les tienes 4 años analizando oraciones y sin embargo no escriben un solo texto y ni les esfuerzas a escribir un solo texto. Entonces, hay una obsesión por ese tema. Entonces yo te diría que sí, que hay un abuso de la sintaxis, que un poquito no está mal, como conocimiento cultural de una lengua, pero no hay que obsesionarse por la sintaxis. Luego, además de la sintaxis, también le damos mucha importancia en el apartado de lengua a la ortografía. Y las personas, en general, seguimos cometiendo muchas faltas de ortografía. ¿Por qué pasa esto? Pues hay mucho debate en esto. A ver, yo creo que hay gente, y lo he comprobado ya a lo largo de los años, hay gente que lee muchísimo y que sin embargo sigue cayendo en faltas de ortografía. Entonces puede haber ahí una cuestión cognitiva o de aprendizaje que es más de cuestión de psicólogos que de otra cosa. Yo creo que en general es rapidez. Ahora mismo se comete mucha falta de ortografía porque hay mucha rapidez en lo que se lee, en lo que se aprende. Estamos leyendo textos breves, rápidos constantemente en las redes sociales y entonces prestamos poca atención. Y luego, pues los índices de lectura, pues cada vez son más bajos. Entonces ahí yo creo que también a fuerza de leer tú vas viendo palabras y vas viendo modos de escribir y corriges tu ortografía. Entonces eso es importante. Cada vez que me enfrento a la poesía es como, esto no rima, esto no sé qué. Entonces, ¿no crees que hay mejores métodos para estudiar y analizar poesía? Sí, hombre, vamos a ver. Yo creo que hay un error de concepto, por ejemplo, de la literatura como una cuestión memorística, como una historia de la literatura que a la mayoría de los adolescentes pues no les interesa porque que les hablen de un señor como Berceo que vivió hace la tira de siglos y que su mundo era otro o completamente opuesto al nuestro, pues hombre, ahí hay un problema. Si además tenemos un problema con la lengua, que leer un texto del siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, pues ya implica una dificultad, pues ahí vamos acrecentando el problema. Entonces quizá hay un problema que la poesía es como un entrenamiento. Entonces hay que empezar poco a poco. Entonces tú empiezas corriendo 200 metros. Puede que en un futuro llegues a una maratón. Pues esto igual, la poesía no puedes empezar por Berceo o por Garcilaso. Bueno, y Garcilaso que no es de los más difíciles, pero pongamos por San Juan de la Cruz a un adolescente de 14 años y claro, ya le estás cortando ya sus alas, claro. Entonces habrá que empezar por otros poetas más fáciles. ¿Por qué es tan importante la lectura? Pues porque hay una cosa que está infravalorada ahora, que es la soledad. Y la soledad y la capacidad de aburrirte y de buscarte iniciativas propias en tu soledad. Yo creo que vivimos una sociedad en que todo hay que comunicarlo, todo hay que hacerlo en grupo, todo hay que manifestarlo y la lectura es un ejercicio íntimo, íntimo que tú haces en tu casa, en un rato, en una tarde que tienes un tiempo libre y te olvidas de la televisión, te olvidas de las series y te pones a leer y eso desarrolla tu imaginación. Y claro, eso está en contraposición con el mundo actual que vivimos. El mundo actual que vivimos es rapidez, actividad, mostrarlo y sobre todo algo que sea receptivo, pasivo y que no me haga pensar mucho, ¿no? Claro, la lectura siempre va a ser difícil. Ese es el problema. O sea, Usted. lo de lectura obligatoria es como una contradicción. En el momento que es obligatoria va a ser pesada para muchos alumnos. Tiene eso. Si tú pones una lectura obligatoria, ya muchos se ponen de uñas ante eso, porque ya lo ven como un examen, como algo que hay que... y para eso, pues anda, ya llevamos años, desde los años en que existía una página que se llamaba Rincón del Vago, donde la mayoría de los alumnos buscaban cuál era el argumento de la novela que tenían que leer. Entonces, claro, ahí está ese problema. El problema es
cómo conjugamos esas dos cosas. Alumnos que no leen, que puedan leer algo y que puedan mejorar su lectura, con otros que sí que les gusta leer, y si les mandamos cosas obligatorias, pues a lo mejor pues les vamos a cortar esa ilusión que tienen por la lectura. Entonces tiene que haber una especie de equilibrio, efectivamente, entre lo que es la enseñanza, hay que fomentar la lectura, y lo que sería, por ejemplo, pues esa apertura un poco de lo que te apetezca, siempre que sea acorde a tu edad y a tus años y tal, pero yo creo que hay que abrir bastante más. Y luego ha habido una cosa que también es problemática en España, que ha sido el tema de las imposiciones de las editoriales. Realmente las editoriales siempre llegan a los centros de enseñanza: oye, tenemos esto, pon este libro y tal, si pones este libro te traemos al autor, y entonces, bueno, eso también tiene sus riesgos, que muchas veces ponemos un libro que es una pesadez solo porque la editorial te dice que te va a mandar no sé qué y que te va a mandar al autor para hacerte no sé qué. Entonces, bueno, es un poco conjugar las dos cosas. Y bueno, también entre estas lecturas obligatorias suele haber muchos clásicos. ¿Y por qué son tan importantes los clásicos frente a lo mejor a otra lectura más juvenil que yo que sé, que a un joven le va a interesar más, algo más Mm. reciente que le entienda a un, digamos, clásico? A ver, pasa dos cosas. Un poco lo he contestado antes, efectivamente, porque está mal planteado. Depende de la edad. Es decir, una cosa es fomentar la lectura a un niño de 12, 13, un adolescente de 12, 13, 14, y otra cosa es ya cuando vamos siendo un poquito más adultos, una cuestión que es cultura general. Que te pongo un ejemplo y que siempre pongo. Si vas a Roma por primera vez, pues por supuesto que tienes que ir a ver el Coliseo. Y el Coliseo anda que no es viejo. Pero es una cuestión cultural, es una cuestión de ver el sitio histórico, ¿no? De ver el Coliseo o ver el Panteón de Roma. En literatura pasa un poco lo mismo. Es cierto que a lo mejor saber de Quevedo no es lo más atractivo para un joven, pero es una cuestión también cultural de conocer tu propia lengua, tu propia historia. Si vamos dejando eso y nos encaminamos solo a lo fácil, pues vamos quitando muchas cosas. Entonces, un poco hay que valorar las dos cosas. Efectivamente, estoy de acuerdo que cuando se es muy joven hay lecturas demasiado pesadas que un adolescente no entiende, pero también hay que comprender que ya un poquito más mayores hay que equilibrar la mente. Entonces hay que buscar algo más, algo que forma parte de nuestro patrimonio, igual que la muralla de Ávila o igual que la Catedral de Santiago. Pues el Mío Cid es un patrimonio de la lengua. Y a veces estudian más unos autores frente a otros. Por ejemplo, un ejemplo que hay actualmente que están reivindicando mucho de la generación del 27 en los libros, por lo menos cuando yo estudiaba en la ESO y en bachillerato, no se aprendía de las Sin Sombrero, por ejemplo, o de autores así. Mm. ¿Por qué se priman unos sobre otros? Bueno, eso ha ocurrido siempre, es lo que se llama el canon. El canon es un poco lo oficial, digamos, lo que en determinadas épocas se considera pues lo más importante. Pero bueno, eso ha ocurrido siempre. O sea, si miramos los planes de estudio muy antiguos, en el siglo XIX, pues estudiaban una serie de autores que a lo mejor ahora ya ni nos acordamos de ellos. Después, a mediados de siglo, pues se estudiaban otros autores que después han ido cayendo en el olvido. Es decir, bueno, cada época tiene sus autores. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se abre un poco el sobre y vamos viendo, hombre, pues no es solo fulanito, 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 sino que también estaba pues esta autora que no se la leían en su momento, o este otro autor que por razones políticas, ideológicas o tal, pues no se leía en ese momento. Hombre, tampoco pasa nada porque se vaya abriendo, ¿no? Pero eso ha ocurrido siempre, o sea, no es algo nuevo. Cada época tiene sus clásicos, ¿vale? Se puede citar clásicos que hace 80 años se leían mucho y ahora no los lee nadie. Y eso es así. Un tema del que hay mucho debate, porque debatía yo un día con un profesor acerca de los cómics, ¿no? De si eran literatura, si no eran literatura. Entonces, ¿por qué están tan desprestigiados tanto a la hora de aprender como a la hora de considerarlos literatura? Pero yo creo que yo no lo creo que sea desprestigiado, es otro tipo de literatura. Igual que, por ejemplo, hay muy buena literatura en series de televisión ahora mismo, que tiene una estructura literaria muy clara. Entonces, la literatura puede estar
las estructuras narrativas, cierta lírica, puede estar no solo en un poema o en una novela, sino que puede estar en un manga incluso, en un cómic o puede estar en esa serie de televisión que ves por la noche. Entonces, no hay que tener miedo a abrir eso, porque vivimos en un mundo muy diverso y hay que darse cuenta que, por ejemplo, el año que hemos vivido, si hay algo que nos ha salvado, aparte de la ciencia y la medicina, nos ha salvado el arte. Nos ha salvado que podíamos ver cine, que podíamos leer, que podíamos escuchar música. Y eso hay que valorarlo. O sea, la cultura es la que nos ha salvado. Y pobrecito del que en este confinamiento pues no disfrutaba de la cultura. Los que disfrutamos de la cultura hemos vivido muchísimo mejor encerrados en casa, leyendo, viendo una buena película o escuchando una buena obra musical. Eso sí que es la verdad. Y por último, ¿qué es lo más difícil de ser profesor a la hora, por ejemplo, de enfrentarte a los alumnos? Pues yo creo que no, lo más difícil es conformarte, o sea, quedarte 20 años atrás. Entonces es un ejercicio de riesgo. El ser profesor es un ejercicio de riesgo porque tienes que reinventarte cada año. Y cada año las generaciones son, hace años se hablaba de generaciones cada 5 o 10 años. Hoy en día cada año ves alumnos distintos, todo va muy rápido. Y entonces, claro, lo que tú tenías pensado hace 5 años, ahora mismo no te sirve. Entonces es un ejercicio de actualización. Es decir, por una parte tienes que enseñar unos temas y tal, pero por otra parte tienes que, oye, mantener el interés de esos clientes que tienes ahí delante, que son tus alumnos. Es decir, que no hay que abandonarlos, entonces hay que reactualizarse. Un poco eso es difícil. Mucha gente, pues o ya por su manera de ser o por ya dejadez, ya dice, bueno, pues yo ya enseño como hace 15 años. No, no se puede parar así.